Dijimos que en cuanto estuviera el recuento definitivo empezaríamos y ya ayer a la tarde se supo. Yo ya a la mañana he llamado a Uxue, a Eduardo y a Marisa de Simón, felicitándole, por cierto, porque haya mantenido ese escaño, y hemos quedado pendientes de cerrar agenda seguramente para la semana que viene. Ya está, dijimos lo que íbamos a hacer y lo vamos a hacer. La vía que explora usted, diciendo Navarra Suma que no se va a abstener, pasaría por la abstención de EH Bildu. María Chivite estaría dispuesta Bildu también ha dicho que no se va a abstener también. Bueno, ya veremos. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hemos dicho que íbamos a hacer y lo vamos a hacer. Ya está. Pues ya veremos cómo queda. O Navarra Suma. Los dos han dicho que no lo van a hacer. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver. ¿Se aceptaría usted para que saliera de Esparta? Que no, que nosotros no le vamos a dar nuestros votos a la derecha. No lo vamos a hacer. Que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. El no es no. Quiero decir que no. Al ser necesaria la abstención de alguno de estos dos partidos, ¿se va a reunir con alguno de ellos después de terminar con estas transformaciones? Poco a poco. Lo primero es reunirnos con quien hemos dicho que queríamos formar gobierno y ya veremos en qué disposición está el resto, etcétera, etcétera. Y ya está. Paso a paso. Parece que desde el PNV se condicionaba también lo que ocurriera aquí en Navarra de cara a los posibles pactos. Bueno, yo creo que las declaraciones de la persona del PNV creo que no eran ni siquiera unas declaraciones más bien de un verso suelto que de alguien ni siquiera de la estructura oficial ni de dirección del PNV. Por lo tanto, bueno, pues yo las pongo en cuarentena. Pero en todo caso, nosotros ya dijimos qué es lo que íbamos a hacer y es lo que vamos a hacer. Se habla también de que la política de pactos a nivel nacional puede condicionar lo que ocurra aquí en Navarra. ¿Cuál es el posicionamiento que dice la secretaria general aquí del partido? La secretaria general y candidata dijo durante toda la campaña que nosotros queríamos seguir la línea de acuerdos que estaba marcando el PSOE, que era con Unidos Podemos, que en este caso sería con Podemos y con Izquierda Unida. Y luego con Geroa Bai. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero se abre ahora una línea también de posibles acuerdos con Ciudadanos a nivel nacional. Bueno, parece que no es muy factible eso cuando hoy mismo se ha dicho que bueno, pues están dispuestos a entrar en un gobierno incluso con gente de Podemos. Por lo tanto, bueno, tiempo al tiempo y lo que digo, lo que yo dije en campaña es lo que voy a hacer. ¿Y en el Ayuntamiento de Pamplona cómo ve la situación? Bueno, estamos pendientes de ver el mapa completo de todos los ayuntamientos de Navarra. En los ayuntamientos queremos hacer exactamente lo mismo que queremos hacer en el Gobierno de Navarra y que ya hicimos en el 2015. Vamos a intentar buscar acuerdos de izquierdas y de progreso en todos los ayuntamientos de Navarra, que por cierto hay muchos pendientes de cómo se suma o cómo no se suma y tal. Por lo tanto, cuando tengamos el panorama cerrado, porque hay algún ayuntamiento que todavía queda alguna mesa, algún recurso pendiente, entre ellos estábamos hablando ahora con el alcalde de Sangüesa, creo que nos queda pendiente Mendavia y algún otro más. Pues cuando tengamos el mapa completo, veremos el mapa completo. Pero la línea va a ser exactamente la misma. Joseba Sirón tendía la mano directamente al Partido Socialista para que sumara en Pamplona y decía que aunque los escenarios son distintos, todo está conectado. Nosotros no vamos a darle los votos a Joseba Sirón para que sea alcalde. ¿Y aceptarían la abstención aceptarían los votos de EH Bildu? Nosotros vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. No vamos a dar nuestros votos a Bildu, ni vamos a dar nuestros votos a Navarra Suma. Está complicado. Ya está. Nosotros no queremos gobiernos de las derechas, quiere decir que vamos a seguir la línea coherente que hemos dicho durante toda la campaña, es lo que vamos a hacer. Vamos a ver todo el mapa de todos los ayuntamientos, pero la línea va a ser exactamente la misma. ¿Con qué se sentiría más cómoda? ¿Con la abstención de Navarra Suma o la abstención de EH Bildu? Yo no puedo decidir ni puedo influir en qué va a hacer el resto de partidos políticos.